El mayor dolor de Ana Belén. Su esposo la traicionó y tuvo una aventura con otra mujer. ¿Qué sucede cuando un amor de toda la vida se rompe por una traición inesperada? En este video exploraremos el dolor más profundo, las dudas no expresadas y las señales que muchos prefieren ignorar. ¿Cambió la traición su historia para siempre? ¿Cómo se puede superar una herida así cuando todo el país está observando? Mira hasta el final para descubrirlo y sacar tus propias conclusiones. Comenta 1 si quieres ver el video completo y no perderte ningún detalle. Durante décadas, Ana Belén fue un símbolo de estabilidad aparentemente inquebrantable, talento, dedicación y una vida en común considerada ejemplar. Sin embargo, comenzaron a circular rumores inquietantes en los círculos culturales españoles. No se trataba de titulares sensacionalistas, sino de miradas desviadas, silencios prolongados y ausencias de actos públicos a los que habían asistido previamente. ¿Qué ocurría realmente tras las rejas? Fuentes cercanas a ella hablaron de un periodo marcado por el distanciamiento emocional, las conversaciones retrasadas y una confianza que se desmoronaba. Mencionaron mensajes descubiertos accidentalmente, viajes de negocios inexplicables y una tercera persona cuya presencia, inicialmente discreta, con el tiempo se convirtió en una sombra constante. No se confirmó oficialmente nada, pero el impacto emocional, según quienes la conocieron, fue devastador. El problema no fue el escándalo en sí, sino la profunda sensación de traición, una traición silenciosa que llegaba hasta la médula. Ana Belén, acostumbrada a transformar la emoción en arte, eligió el silencio como refugio. Continuó trabajando, subiendo al escenario con su dignidad habitual, pero quienes la observaban con más atención notaron un cambio. Su voz se volvió más grave, sus ojos parecían buscar respuestas. ¿Cómo reconstruir una historia compartida cuando la lealtad está en duda? ¿Cuál es el precio del amor bajo el escrutinio público? Este reportaje reconstruye cuidadosamente los acontecimientos, diferenciando rumores de verdad, y se centra en lo esencial, la trayectoria de una mujer que afrontó el dolor con resiliencia, sin sensacionalismo, porque más allá de nombres y versiones, o de una verdad universal, la traición está presente, pero también obliga a redefinirse. Ese dolor íntimo contrasta de forma casi cruel con los años en los que Ana Belén se convirtió en una de las figuras más admiradas de España. Para entender la magnitud de la herida hay que volver atrás, a los momentos en los que todo parecía empezar a encajar. Finales de los años 60, Madrid aún bajo una atmósfera de cambios contenidos, teatros llenos de expectativas y una joven Ana que comenzaba a hacerse un nombre con una naturalidad desarmante. En 1968, su presencia en el cine y en la escena musical ya no pasaba desapercibida. No era solo la voz, era la forma de mirar a la cámara, de habitar el escenario como si siempre hubiera estado allí. El verdadero punto de inflexión llegó en los años 70. En 1973, tras varias interpretaciones aplaudidas, su consolidación como artista completa se volvió evidente. Las giras se multiplicaron, los discos se vendían con rapidez y su nombre empezó a ocupar titulares que hablaban de talento, compromiso y una nueva manera de entender la canción de autor. En ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia, las entradas se agotaban en pocas horas. Quienes trabajaron con ella en esa época recuerdan jornadas interminables de ensayos, hoteles modestos y una disciplina férrea que contrastaba con la imagen luminosa que el público veía desde la butaca. Ya entonces aparecieron señales que hoy cobran otro sentido. Amigos cercanos recuerdan que, incluso en los momentos de mayor éxito, Ana mostraba una sensibilidad extrema, una necesidad constante de proteger su vida privada. Tras los conciertos, prefería retirarse pronto, escribir en libretas gastadas o llamar por teléfono a casa antes que sumarse a celebraciones interminables. En 1979, durante una serie de actuaciones en el Teatro Real de Madrid, algunos notaron un cansancio distinto, no físico, sino emocional, como si intuyera que el equilibrio entre fama y vida personal sería siempre frágil. La década de los 80 terminó de elevarla a la categoría de referente cultural. En 1981, con nuevos proyectos musicales y una presencia constante en televisión, su imagen se asoció definitivamente al éxito y a la coherencia artística. Sin embargo, tras bastidores, su agenda estaba calculada al milímetro para poder regresar cuanto antes al ámbito íntimo. Técnicos y músicos recuerdan cómo, tras los aplausos, su rostro cambiaba en cuestión de segundos, como si el peso de la responsabilidad cayera de golpe. Nadie hablaba entonces de conflictos. Todo parecía funcionar, pero el contraste entre la mujer pública y la privada ya era evidente. Ese ascenso meteórico, vivido entre aplausos y focos, fue también el terreno donde se sembraron silencios que durante años pasaron inadvertidos. La fama llegó acompañada de renuncias, de ausencias prolongadas y de una presión constante por mantener una imagen de solidez.
Hoy, al revisar esos años dorados, muchos se preguntan si en aquellos gestos contenidos, en esas miradas perdidas tras los conciertos, no estaban ya las primeras grietas de una historia que parecía perfecta, pero que se sostenía sobre un equilibrio mucho más delicado de lo que nadie imaginaba. Para comprender esa fortaleza silenciosa que sostuvo a Ana Belén en los años de gloria y también en los de dolor, es imprescindible retroceder aún más hasta el origen. Mucho antes de los focos y de los teatros llenos, su historia comenzó lejos del brillo, en una infancia marcada por la escasez y la disciplina. Nació en Madrid en 1951, en una España todavía herida por la posguerra, donde la vida cotidiana estaba atravesada por la prudencia, el esfuerzo constante y la necesidad de adaptarse. Creció en el barrio de Lavapiés, en una vivienda modesta donde el espacio era limitado y el futuro incierto. Su familia, trabajadora y austera, inculcó desde temprano el valor del sacrificio y del silencio. No había lugar para sueños grandilocuentes. Cada día se organizaba en torno a lo esencial. Ana recordó años después cómo los inviernos parecían interminables y cómo el ruido de la calle se mezclaba con las voces del hogar, creando una sensación de refugio, pero también de encierro. La música, entonces, no era una ambición profesional, sino una forma de escapar mentalmente de una realidad dura. Desde muy pequeña mostró una sensibilidad especial. En la escuela, a finales de los años 50, los profesores notaron su facilidad para memorizar textos y su inclinación natural hacia la interpretación. Participaba en funciones escolares con una seriedad impropia de su edad, como si intuyera que sobre un escenario podía decir lo que en casa no se expresaba. Algunos compañeros recuerdan que, mientras otros niños jugaban en la calle, ella prefería observar, escuchar conversaciones de adultos y guardarlas como si fueran secretos valiosos. La adolescencia no fue más sencilla. A comienzos de los años 60, Madrid empezaba a cambiar lentamente, pero las oportunidades seguían siendo escasas. Ana ayudaba en casa, cumplía con sus estudios y, en paralelo, comenzaba a frecuentar ambientes culturales modestos, pequeñas academias y salas donde el arte se abría paso con dificultad. Fue en esa etapa cuando aprendió a no confiar ciegamente, a protegerse emocionalmente y a medir cada palabra. Esa cautela, que más tarde se interpretaría como elegancia o discreción, nació en realidad de la necesidad de sobrevivir sin exponerse demasiado. Hay signos de aquellos años que hoy adquieren un nuevo significado. La tendencia a refugiarse en el trabajo, la dificultad para pedir ayuda, la costumbre de asumir responsabilidades antes de tiempo. Quienes la conocieron entonces hablan de una joven madura a la fuerza, consciente de que nada le sería regalado. En 1964, cuando apenas era una adolescente, ya combinaba estudios con primeras experiencias artísticas, enfrentándose al rechazo y a la incertidumbre con una serenidad que ocultaba miedo. Esa infancia exigente moldeó una personalidad resistente, pero también profundamente vulnerable. La falta de estabilidad emocional en los primeros años dejó huellas invisibles, el temor a perder lo construido, la necesidad de aferrarse a los vínculos y el dolor profundo cuando estos se quiebran. Al mirar atrás, resulta evidente que la niña que aprendió a callar para no incomodar y a esforzarse para ser aceptada, es la misma mujer que, décadas después, enfrentaría la traición sin estridencias, sosteniéndose en una fortaleza forjada mucho antes de la fama. Esa niña reservada que aprendió pronto a protegerse, construyó ya en la edad adulta una vida personal aparentemente sólida, levantada con el mismo cuidado con el que había sobrevivido a la escasez. La relación de Ana Belén con sus padres marcó profundamente su manera de amar y de criar. Su madre, figura discreta pero constante, fue durante años el ancla emocional del hogar. En entrevistas antiguas, Ana evocaba tardes enteras en Madrid, a finales de los años 60, sentadas en la cocina, hablando en voz baja mientras la radio sonaba de fondo. De su padre heredó el sentido del deber y la resistencia silenciosa. Un hombre poco dado a las muestras de afecto, pero firme, cuya aprobación nunca fue fácil de obtener. Cuando su carrera empezó a despegar, esa relación con los padres se transformó en una mezcla de orgullo y distancia. A comienzos de los años 70, los compromisos profesionales la obligaban a ausentarse con frecuencia, y cada regreso al hogar familiar era vivido como un reencuentro breve, intenso, casi ceremonioso. Con el tiempo, Ana asumió el rol de sostén, ayudando económicamente y cuidando de los suyos con una discreción que nunca buscó reconocimiento público. Esa responsabilidad temprana reforzó su tendencia a cargar sola con los problemas. La construcción de su propia familia fue, durante años, un refugio frente al ruido exterior. En su vida íntima buscó estabilidad, rutina
Gestos sencillos que contrastaran con la exposición constante de los escenarios. Quienes la frecuentaron en los años 80 recuerdan cenas tranquilas en su casa de Madrid, lejos de fiestas multitudinarias, con conversaciones profundas y silencios cómodos. La maternidad llegó como una promesa de continuidad y también como un desafío. Ana se volcó en sus hijos con una entrega absoluta, intentando darles aquello que ella misma sintió a veces insuficiente: presencia, escucha, protección. Sin embargo, ya entonces aparecían señales que hoy resultan reveladoras. Amigos cercanos recuerdan su obsesión por mantener los horarios, por controlar cada detalle del día a día familiar, como si el orden pudiera evitar cualquier ruptura. Durante giras largas llamaba varias veces al día, interesándose por lo más mínimo. En los años 90, mientras su figura pública alcanzaba una madurez reconocida, su vida privada se volvía cada vez más hermética. Rara vez hablaba de conflictos. Prefería mostrarse fuerte, autosuficiente, incluso cuando el cansancio era evidente. La relación con sus hijos estuvo marcada por esa dualidad. Una madre profundamente amorosa, pero exigente consigo misma, a veces distante emocionalmente por el peso del trabajo y las preocupaciones. En actos públicos en ciudades como Valencia o Bilbao, a mediados de los 2000, se la veía pendiente del teléfono, más conectada con el hogar que con el entorno inmediato. Algunos interpretaron esa actitud como frialdad, otros como una forma de cuidar sin exponerse. Con el paso de los años, la vida familiar se fue adaptando a los cambios inevitables. Los hijos crecieron, ganaron independencia, y Ana tuvo que enfrentarse a un nuevo vacío. Fue entonces cuando su vínculo de pareja se convirtió en el eje central de su intimidad. Mirado en retrospectiva, ese desplazamiento afectivo explica muchas de sus reacciones posteriores. La necesidad de aferrarse, el miedo a la soledad, la dificultad para aceptar fisuras. Las raíces de su dolor adulto no nacen solo de una traición concreta, sino de una biografía entera marcada por el esfuerzo por mantener unidos los lazos, incluso cuando estos empezaban a tensarse en silencio. Con el paso del tiempo y tras décadas de exigencia emocional y profesional, la salud de Ana Belén se convirtió en un terreno delicado, observado con atención tanto por su entorno cercano como por el público. A partir de mediados de la década de 2010, comenzaron a notarse cambios sutiles pero constantes. En apariciones públicas en Madrid y Barcelona, entre 2016 y 2018, algunos colaboradores percibieron un ritmo más pausado, pausas más largas entre proyectos y una agenda cuidadosamente dosificada, algo poco habitual en alguien conocida por su energía inagotable. No se trató de una retirada repentina, sino de una adaptación progresiva. Durante ensayos en teatros como el Lope de Vega, en 2019, técnicos comentaban en voz baja que Ana necesitaba más tiempo de descanso entre escenas y que cuidaba especialmente su voz, evitando conversaciones innecesarias antes de salir al escenario. Años atrás, ese tipo de precauciones le habrían parecido impensables. Hoy se interpretan como señales tempranas de un cuerpo que empieza a pedir límites tras una vida entera de disciplina férrea. La pandemia marcó un punto de inflexión. El confinamiento en 2020, vivido en su residencia habitual de Madrid, supuso una interrupción brusca del ritmo artístico, pero también una confrontación con el silencio y con el propio estado físico. Personas de su entorno relatan que fue entonces cuando comenzó a escuchar con más atención las señales de cansancio crónico, molestias articulares persistentes y episodios de agotamiento que antes ignoraba. No hubo comunicados oficiales ni dramatizaciones, solo una decisión íntima de priorizar el bienestar. En los años posteriores, su presencia pública se volvió más selectiva. En 2022, durante un acto cultural en Valencia, llamó la atención su apariencia serena pero visiblemente más frágil, con movimientos medidos y una concentración absoluta en cada intervención. Algunos interpretaron esa contención como consecuencia del paso del tiempo. Otros, como el reflejo de una carga emocional prolongada que finalmente se manifestaba en el cuerpo. La relación entre salud física y vivencias personales empezó a ser evidente para quienes la conocían bien. Hay detalles que hoy adquieren un nuevo significado. La costumbre de viajar siempre con un equipo reducido, la insistencia en alojamientos tranquilos, lejos del bullicio, y la necesidad de mantener rutinas estrictas de descanso. Durante una gira reducida en 2023, se supo que evitaba cambios bruscos de temperatura y que dedicaba largas horas a la recuperación tras cada actuación. No eran gestos de diva, sino estrategias de autoprotección. A nivel emocional, su estado de salud también estuvo ligado a procesos internos complejos. Psicólogos cercanos al entorno artístico señalan que las grandes decepciones personales suelen traducirse con el tiempo en somatizaciones, tensión muscular, problemas de sueño, fatiga persistente.
En el caso de Ana, esas señales aparecieron de forma gradual, casi imperceptible, pero constantes. Quienes compartieron con ella ensayos recientes hablan de una mujer lúcida, consciente de sus límites, pero también de una sensibilidad más expuesta que en décadas anteriores. Hoy, su salud se sostiene sobre un equilibrio frágil pero controlado. No hay dramatismo público ni confesiones explícitas, solo una gestión cuidadosa del tiempo y del cuerpo. Cada aparición parece pensada para no exigir más de lo necesario, como si la experiencia le hubiera enseñado que la fortaleza no consiste en resistirlo todo, sino en saber cuándo detenerse. Ese aprendizaje silencioso, forjado lejos de los focos, acompaña ahora cada uno de sus pasos, revelando que incluso las figuras más sólidas pagan un precio físico por una vida vivida al límite de la emoción y la entrega. Ese cuidado extremo del cuerpo y del tiempo es inseparable del recorrido vital de Ana Belén, una trayectoria larga, exigente y atravesada por decisiones que marcaron cada etapa. Tras los años de formación dura y el ascenso público, su vida se desarrolló siempre en una frontera delicada entre exposición y resguardo. En los años 90, cuando ya era una figura central de la cultura española, eligió reducir apariciones superfluas y concentrarse en proyectos con sentido personal. En 1991, tras una serie de actuaciones en el Palau de la Música de Barcelona, decidió espaciar giras y reservar temporadas completas para la reflexión y el trabajo interno, algo poco habitual en artistas de su nivel en ese momento. A lo largo de esa década, su vida transcurrió entre Madrid y estancias prolongadas en otras ciudades por motivos profesionales. Sevilla, Zaragoza y Bilbao fueron escenarios recurrentes, no solo de conciertos, sino de encuentros íntimos con equipos pequeños, donde se discutían letras, arreglos y silencios. Quienes estuvieron allí recuerdan una artista cada vez más consciente del peso simbólico de su voz y de su historia. No buscaba ya demostrar nada, sino sostener una coherencia que había construido con esfuerzo. Esa actitud se tradujo en elecciones arriesgadas, proyectos menos comerciales pero más fieles a su identidad. Entrado el nuevo milenio, la vida de Ana Belén se volvió aún más introspectiva. En 2003, tras una serie de compromisos televisivos en Madrid, comenzó a rechazar invitaciones que consideraba invasivas. Prefería el trabajo de fondo, los ensayos discretos, las grabaciones sin público. Fue una etapa de madurez creativa, pero también de repliegue emocional. Amigos cercanos señalan que ya entonces se percibía una necesidad de proteger lo íntimo a toda costa, como si intuyera que las grietas no siempre vienen del exterior, sino de dentro de las propias certezas. Con el paso de los años, su biografía se fue llenando de capas. En 2008, durante un proyecto cultural en Valencia, habló en privado de la dificultad de sostener relaciones estables bajo la presión constante del reconocimiento. No era una queja, sino una constatación. La vida, decía, se había convertido en una sucesión de responsabilidades asumidas con disciplina, a veces a costa de la espontaneidad. Esa confesión, entonces casi anecdótica, hoy adquiere otro significado. La década de 2010 intensificó ese proceso de revisión personal. En 2014, tras una serie de conciertos en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, decidió tomarse un descanso prolongado. No lo anunció como retirada, sino como una pausa necesaria. Durante ese tiempo, redujo drásticamente su presencia pública y se centró en la lectura, la escritura y la vida cotidiana. Vecinos del barrio donde residía recuerdan verla caminar a primeras horas de la mañana, sin prisa, casi anónima, como si buscara recuperar una normalidad largamente aplazada. Esa búsqueda de equilibrio coincidió con momentos de tensión interna que solo más tarde se comprenderían. En 2017, personas de su entorno detectaron cambios en su estado de ánimo, mayor introspección, silencios prolongados, una sensibilidad a flor de piel. No hubo explicaciones ni rumores públicos, pero en privado se hablaba de un cansancio profundo, no solo físico, sino existencial. La vida que había construido con tanto empeño parecía exigir ahora una renegociación constante. La pandemia de 2020 aceleró esa introspección. El encierro, vivido en Madrid, la obligó a enfrentarse a recuerdos y preguntas largamente postergadas. Fue un periodo de revisión biográfica silenciosa. Quienes la acompañaron entonces señalan que revisó fotografías antiguas, cuadernos de notas de los años 70 y 80, y grabaciones que no había escuchado en décadas. Ese ejercicio no fue nostálgico, sino casi terapéutico. Entender el hilo que unía a la niña reservada, la artista disciplinada y la mujer que ahora debía cuidar de sí misma con una atención inédita. En los años siguientes, su vida se articuló en torno a una nueva noción del tiempo. En 2021 y 2022, aceptó proyectos puntuales, siempre condicionados a ritmos compatibles con su bienestar. En actos culturales en Málaga y Valladolid, se la vio serena, concentrada, menos disponible para el contacto social inmediato. Cada aparición parecía fruto de una decisión meditada, no de una inercia profesional. Hoy,
Su vida no se define por un solo episodio ni por un titular concreto, sino por una suma de elecciones, renuncias y aprendizajes acumulados. La trayectoria de Ana Belén es la de alguien que avanzó siempre con una mezcla de determinación y prudencia, construyendo una identidad sólida que, sin embargo, nunca fue impermeable al desgaste emocional. En esa biografía extensa, los éxitos públicos conviven con silencios privados, y los momentos de plenitud con señales tempranas de fragilidad que solo ahora se leen con claridad. Cada etapa dejó huellas visibles e invisibles, componiendo una vida compleja, rica y exigente, que continúa desarrollándose lejos de las simplificaciones y de los finales fáciles. Ese recorrido vital siguió desplegándose en capas sucesivas, cada una marcada por decisiones menos visibles pero decisivas. A partir de 2023, la vida cotidiana de la SIAE. Ana Belén se organizó alrededor de una rutina precisa, casi monástica, que contrastaba con el vértigo de décadas anteriores. Madrid siguió siendo su base, pero ya no como centro neurálgico de compromisos, sino como espacio de control y recogimiento. Caminatas matinales por zonas tranquilas, horarios fijos, lecturas prolongadas y encuentros contados con personas de absoluta confianza. No era un retiro, sino una forma de sostener el equilibrio conquistado con esfuerzo. En 2024, durante un proyecto cultural de carácter íntimo en el Círculo de Bellas Artes, quienes compartieron ensayos con ella notaron una claridad distinta. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía escogida con cuidado. Se interesaba por los procesos más que por los resultados, por la respiración correcta antes de una frase, por la luz adecuada para no forzar la vista ni la voz. Detalles técnicos que antes delegaba ahora los supervisaba personalmente, como si el cuerpo y el entorno se hubieran convertido en una sola ecuación que debía resolverse sin errores. Ese mismo año, una breve estancia en Málaga reveló otro aspecto de su vida. Lejos de los escenarios, se permitió recuperar hábitos olvidados, cocinar con calma, escribir notas sueltas sin objetivo concreto, observar el mar durante horas. Personas del entorno recuerdan que hablaba de la necesidad de ordenar la memoria, una expresión que entonces pasó desapercibida. Hoy se entiende como un síntoma de ese proceso continuo de revisión vital, en el que cada recuerdo debía encontrar su lugar para no pesar más de lo necesario. La relación con el trabajo también cambió de forma perceptible. En 2025, al rechazar varias propuestas televisivas de gran visibilidad, explicó en privado que ya no buscaba impacto, sino verdad. Prefería proyectos pequeños, con tiempos respetuosos, en ciudades donde pudiera llegar, trabajar y regresar sin sobresaltos. Valladolid y Logroño fueron paradas significativas, no por el eco mediático, sino por la cercanía del público y la sensación de control sobre el entorno. Allí, tras las funciones, no había encuentros multitudinarios, sino regresos silenciosos al hotel y largas noches de descanso. Mirado en perspectiva, su vida aparece como una sucesión de ajustes finos, casi imperceptibles para el gran público. Desde fuera se habla de madurez, desde dentro se trata de supervivencia emocional. Cada etapa dejó señales que solo ahora se leen con nitidez. La preferencia por el silencio tras los aplausos, la necesidad de espacios propios, la resistencia a exponer lo íntimo incluso cuando la curiosidad era legítima. Nada fue improvisado. Todo respondió a una intuición temprana de que la vida, para sostenerse, necesita límites claros. En conversaciones recientes, recogidas de forma fragmentaria por quienes la frecuentan, aparece una idea recurrente: el tiempo como aliado y como juez. Ana Belén no parece mirar atrás con nostalgia, sino con una lucidez serena. Reconoce los momentos de plenitud, pero también los de desgaste, los acuerdos tácitos que se aceptaron para seguir adelante, las decisiones que se tomaron sin comprender del todo su coste. Esa honestidad íntima, nunca proclamada, atraviesa hoy su manera de estar en el mundo. Así, su vida continúa desplegándose sin estridencias, sostenida por una coherencia construida a lo largo de décadas. No hay giros bruscos ni declaraciones finales, solo una continuidad marcada por la atención al detalle y la conciencia del propio límite. Cada día añade una capa más a una biografía que se escribe en presente, donde el pasado se integra sin imponerse y el futuro se aborda con cautela, como quien ha aprendido que vivir no es acumular experiencias, sino aprender a habitarlas con dignidad. Ese presente cuidadosamente administrado no surgió de la nada, sino que es la consecuencia directa de una vida entera aprendiendo a negociar con el tiempo, la exposición y las emociones. En la trayectoria de Ana Belén hay una constante que atraviesa todas las décadas: la necesidad de mantenerse fiel a sí misma incluso cuando el contexto empujaba en otra dirección.
A finales de los años 90, por ejemplo, cuando la industria musical española comenzaba a transformarse de manera acelerada, ella optó por no subirse a ciertas modas. En 1997, tras una reunión con productores en Madrid, decidió aplazar un proyecto discográfico que prometía grandes cifras, pero que no encajaba con el momento vital que atravesaba. Aquella negativa, discreta y poco comentada marcó un punto de inflexión silencioso. Durante los primeros años del siglo XXI, su vida se estructuró en ciclos más lentos. Alternaba temporadas de trabajo intenso con periodos prolongados de retirada voluntaria. En 2005, tras una serie de compromisos en Barcelona y San Sebastián, se instaló durante varios meses en una casa alejada del centro urbano, buscando una rutina más sencilla. Vecinos de la zona recuerdan verla pasear sin prisas, comprar en comercios locales y evitar cualquier referencia a su condición de figura pública. Esa necesidad de anonimato no era nueva, pero entonces se hizo más marcada, como si el peso acumulado de los años comenzara a exigir espacios de respiración real. La relación con su propia imagen también evolucionó. En entrevistas concedidas entre 2009 y 2012, siempre en contextos muy controlados, evitaba hablar de éxito o de legado. Prefería centrarse en el presente inmediato, en el trabajo concreto que tenía entre manos. Detrás de esa elección discursiva había un cansancio profundo hacia la narrativa épica que el entorno proyectaba sobre su vida. Personas cercanas señalan que, en privado, hablaba de la dificultad de reconocerse en la imagen pública que otros construían, una distancia que generaba tensiones internas difíciles de explicar. Con el paso del tiempo, esa tensión se tradujo en decisiones cada vez más conscientes. En 2013, tras una serie de actos institucionales en Madrid, redujo notablemente su participación en eventos de ese tipo. No hubo explicaciones oficiales, simplemente dejó de estar. Ese gesto, aparentemente menor, fue en realidad una declaración de principios: proteger la energía emocional como un recurso limitado. A partir de entonces, cada aparición respondía a una motivación clara, nunca a la inercia. En los años siguientes, su vida continuó desplazándose hacia una forma de equilibrio frágil pero honesto. En 2016, durante una estancia prolongada en Valencia por motivos profesionales, se supo que había iniciado un proceso personal de revisión profunda, apoyada en hábitos estrictos de descanso y silencio. No era una crisis visible, sino un ajuste interno. Algunos colaboradores notaron que llevaba siempre consigo cuadernos pequeños, donde anotaba pensamientos sueltos, frases inconclusas, recuerdos aparentemente triviales. Hoy se interpreta ese gesto como una manera de ordenar la experiencia antes de que se volviera demasiado pesada. La acumulación de años, escenarios y decisiones dejó huellas que solo con perspectiva empezaron a ser legibles. La preferencia por los espacios cerrados frente a los abiertos, la incomodidad ante las preguntas personales, la tendencia a hablar del trabajo como refugio más que como ambición. En 2018, durante unos ensayos en Madrid, un técnico comentó que Ana parecía escuchar más de lo que hablaba, como si estuviera constantemente midiendo el impacto de cada estímulo. Esa actitud, lejos de ser una estrategia, era el resultado natural de una vida vivida bajo observación constante. Así, su vida se fue configurando como un continuo aprendizaje de límites. No hay en su recorrido grandes rupturas públicas ni gestos espectaculares, sino una suma de elecciones pequeñas que, vistas en conjunto, revelan una coherencia profunda. Cada ciudad, cada año, cada silencio añadieron una capa más a una biografía que se resiste a ser simplificada. Madrid, Barcelona, Málaga, Valladolid no son solo lugares en un mapa, sino escenarios de decisiones íntimas, de ajustes necesarios, de señales tempranas que durante años pasaron desapercibidas y que hoy ayudan a comprender la complejidad de una vida sostenida entre la entrega absoluta y la necesidad urgente de preservarse. En este punto de la historia, más allá de los titulares y de las versiones cruzadas, queda lo esencial, la dimensión humana de Ana Belén. Detrás de la artista admirada existe una mujer que ha amado, que ha confiado y que también ha sufrido en silencio. Su recorrido no es solo el de una carrera brillante, sino el de una vida marcada por la entrega, la disciplina y una sensibilidad profunda que pocas veces se permite ver. Comprenderla no significa juzgar ni tomar partido, sino reconocer que incluso las figuras más fuertes sienten, dudan y se quiebran. Hoy, más que nunca, su historia invita a la empatía. A preguntarnos cuántas veces exigimos fortaleza sin detenernos a pensar en el precio que esa fortaleza tiene. Amar a Ana Belén es también respetar sus silencios, su forma discreta de resistir y de seguir adelante sin estridencias. Si este relato te ha tocado, si crees que su trayectoria merece ser mirada con humanidad y no con morbo, te invitamos a demostrarlo. Apoya este contenido con un like. Compártelo para que más personas puedan entender su historia desde el respeto y suscríbete al canal.
para seguir explorando vidas que nos recuerdan que detrás de cada ícono hay un corazón real. Tu apoyo ayuda a que estas historias se cuenten con sensibilidad y profundidad.